Bienvenidos a Animalmente, el podcast que desentraña la conexión única entre mente y el instinto animal en el fascinante mundo de los negocios. CEOs y líderes empresariales nos cuentan sus historias, obstáculos, triunfos y las técnicas que emplearon para sobrepasarlos y conseguir el éxito en sus negocios y vida profesional. Hola amigos, buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Animalmente. Hoy con un invitado especial aquí, con Federico Camp, que generalmente en Animalmente siempre trabajamos empresarios, CEOs, líderes empresariales, pero que también están relacionados al mundo de negocios, pero acá hoy tenemos uno especial. Hoy tenemos uno especial que no solo es empresario y que es muy exitoso en lo suyo, sino también uno de los muralistas más importantes de México. Fede, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gregorio? Pues muy contento de saludarte, de estar acá y poder conversar un poquito de muchas cosas, ¿no? Como dices, de liderazgo, de principios, de filosofía, de todo lo que hacemos. No, qué lindo, Fede. La verdad, bueno, estaba leyendo un poco también la historia porque sinceramente es admirable tu carrera en todo sentido y un poco toda tu carrera, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, ¿no? Que eres abogado de profesión, ¿no? También filósofo de profesión y has dedicado toda tu vida al mundo de negocios y luego migrado a la parte artística, ¿no? Donde también sos empresario hoy en día y muy reconocido. ¿Cómo llegaste a ser ese profesional que sos hoy en día? Bueno, yo llevo trabajando desde los 6 años. Empecé como vendedor de Avon a los 6 años. Y pues siempre he tenido esa vena de la venta, de la comunicación. Al final el arte es comunicación, los negocios son comunicación, el cine comunica. Es decir, creo que si nos enfocamos en qué queremos decir y cómo lo queremos decir, todo comunica. Entonces la venta a mí me encantó desde muy pequeño. Gané algunos premios de ventas porque pues utilizaba el dar ternura seguramente, ¿no? Entonces vendía mucho y gracias a Dios tuve dinero desde joven por propio motivo, ¿no? Y propias razones. Entonces empecé muy joven, he hecho pues prácticamente de todo a mis 43 años que acabo de cumplir. He hecho publicidad, he tenido empresas de varias cosas desde muy joven, de eventos, porque siempre me ha interesado mucho la experiencia, que es a lo que me dedico. Además, el arte es creación de experiencias estéticas, visuales, auditivas, y eso sí lo traigo desde muy joven. Entonces, digamos que le he hecho a todo, aprendido de todo, y eso me ha servido para tener un cúmulo de conocimientos que me permiten pues regalar y darme al seguidor y a la gente que está cerca de mí y para el legado del país, ¿no? Y del mundo. No, pero impresionante, porque también, o sea, a la hora de mezclar también el arte con el negocio, muchas veces uno dice, bueno, sí, ¿cómo lo mezclamos, no? Pero realmente no solo hay que ser creativo para hacer arte, ¿no? También el negocio es fundamental, ¿no? ¿Y cómo lo has... ¿Cómo has llevado, cómo has conectado ese mundo de los negocios en tu vida, o sea, profesional, a hoy en día ser uno de los muralistas más grandes de México, ¿no? Pues porque creo en el enfoque, ¿no? En la visión, cuando tienes tu visión, tu camino ya dado, pues a partir de ahí puedes trabajarlo, ¿no? Siempre pongo esta metáfora del Waze, ¿no? Si no le pones a dónde vas, pues no te va a llevar a ningún lado. Y entre muchas cosas. Entonces, yo estoy convencido en la creación de la realidad como tal. La filosofía, pues, sirve porque yo soy filósofo de profesión, pero la gente tiene que entender que de acuerdo a su sistema de creencias es como actúas. Por ejemplo, si yo no creo en la muerte, que por cierto no creo, y es muy complejo para hablarlo ahorita, pero no, si yo no creo en la muerte, ¿cómo actúo desde que me despierto hasta que me duermo? Y entonces si me asaltan aquí en Polanco con una pistola, pues no me importa porque no creo en la muerte. Entonces eso hace que yo tenga unas implicaciones éticas, estéticas en la vida. Ok, y ahí te interrumpo, porque no, yo sé que por ahí podemos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Pero a ver si puedes describirnos o contarnos un poquito que no crees en la muerte. ¿A qué vas con eso? Cuéntame. Bueno, o sea, porque el trasfondo, ¿no? Sí, porque pues yo sostengo el modelo de realidad holográfica en la que esto es una Matrix, bueno, que como se dice comúnmente.
somos una antena del campo cuántico, del campo unificado, en el que se emite energía e información. Nosotros solo somos esa antena y creamos nuestra percepción a partir de esto. Entonces ya la ciencia está avanzando muchísimo en ese sentido. Esta idea, bueno, el mito de la caverna de Platón, y luego Kant habló del noumeno y del fenómeno, y Descartes de la res cogitans y la res extensa, y Nietzsche del eterno retorno, y Heidegger, es decir, en toda la existencia, bueno, y los presocráticos, Anaxágoras, Demócrito, todos estos ya hablaban de esto, ¿no? Que luego, bueno, a Giordano Bruno lo quemaron por hablar de estas cosas y lo quemaron, ¿no? Literalmente, lo mataron la iglesia y demás. Entonces, la ciencia está empezando a demostrar ciertas cosas en las que todo es percepción, ¿no? El experimento de la doble ranura, en la que según si la partícula está observada o no, cambia su actividad y su actitud, literalmente, y su consecuencia materializada, pues eso es una prueba desde hace más de 150 años. Lo que pasa es que los sistemas no quieren que sepamos esto, ¿no? Y que está demostradísimo. Wow. Entonces, a donde te enfocas, se crea. Y eso, a ver, hay 1000 pruebas, ¿no? Como dicen, cuando te vas a comprar un coche rojo, entonces todo tu día ves coches rojos, ¿no? O de tal marca, porque tu conciencia está ahí. Y eso lo aplicas también a tu propósito, a tus objetivos. O sea, Claro, pues yo creo la realidad. No creo que sea extrínseca, ¿no? Conciencia, de hecho, hay una etimología que a mí me gusta utilizar. Hay muchas, pero a mí me gusta la de coparticipación, ciencia, ¿no? Todos creamos la ciencia y el logos. Este logos, pues, es manifestación de la realidad. En el Kybalión, el primer principio del Kybalión es todo es mental, ¿no? Y otra vez, ahí está la filosofía, hace miles de años, ¿no? Lo que pasa es que para dar el salto, ahora sí que el salto cuántico, pues hace falta despegarse de capas de ego, de creencias sociales que nos limitan. Las élites quieren tenernos limitados, evidentemente, pues porque compramos más fácil, porque políticamente hacemos lo que ellos quieren. Entonces, pues no les conviene que alguien tenga conciencia. Si tú haces este salto cuántico, que no es fácil, por cierto, evidentemente, no todos venimos a eso, a esta don existencial, pues estás ya en posición de dominarte y luego dominar el mundo y a los demás, ¿no? Que es el superhombre del que hablaba Nietzsche, ¿no? claro, no, impresionante, no, impresionante. Y imagino también, porque como, o sea, eso lo aplicas mucho también en el mundo de los negocios, y hablando, porque a ver, para los que también no saben, igual les digo que lo sigan a Fede también en Instagram y en sus redes. Sinceramente, tienes murales por todas partes del mundo, obras en todas partes del mundo, Italia, París, Nueva York, o sea, una vez que logras y llegas a ese nivel de éxito artístico, ¿qué es lo que te llena? O sea, realmente, ¿cómo encontrás tu propósito en esas cosas? Pues eso, dejar un legado anacrónico en el tiempo. Es decir, por ejemplo, mi mural en Roma, ¿no? Que es un fresco que se inauguró hace 6 años, fue una locura de proyecto, una maravilla. Y bueno, en ese lugar que es de hace 2000 años, en la estancia de junto hay un mural en fresco de hace 1000 años, 1100 años. Entonces, me gusta jugar con eso, ¿no? Con los tiempos, porque si creo en que esto es un entramado de energía e información, pues nosotros lo creamos, insisto. Entonces, me gusta jugar con los paradigmas y destrozarlos, ¿no? La justicia, la ética, son ficciones creadas por el ser humano para, evidentemente, catalogar y que haya un orden. Pero no son reales, son ficciones que convienen a ciertas personas, además, ¿no? Otra vez, y entonces si lo sabes, pues estás del otro lado. Entonces esto lo aplico así, yo vivo así, sin límites, ¿no? No tengo miedo. Y entonces la pregunta aspiracional, también en negocios, ¿no? Que dirías, ¿qué harías si no tuvieras miedo, ¿no? ¿Qué harías? ¿A dónde llegarías si no tuvieras miedo a nada? Y entonces es fuerte la pregunta, ¿no? El problema es que la gente tiene miedo. Vives con miedo, ¿no? Hay dos, según además Freud y según las teorías, hay dos estímulos de vida, ¿no? Que es el miedo y el deseo, nada más. No existe eso. De hecho, las ventas se refieren a eso, la persuasión, ¿no? A ver, ¿por dónde le atacas? ¿Le creas un deseo o le creas un miedo? Sin duda. O sí. las dos de repente, ¿no? Porque el miedo a no, bla, bla, bla. Entonces, si tú te quitas el miedo, porque además
si esta realidad tú la interpretas y la decides, pues ¿qué vas a tener miedo? Y entonces las cosas negativas que te suceden, porque sí te suceden aún, a mí me suceden cosas negativas, evidentemente, ¿no? Porque además están en mi estado de percepción ontológico interno. Ok, pues no son malas, no existe el bien y el mal. Existe el positivo y negativo, que es diferente, ¿no? Ok, ese negativo es perfecto. Es para algo tienes que aprender, algo tienes que trascender para evolucionar y ser todavía mejor y quitarte capas, ¿no? No, impresionante. A ver, coincido totalmente en esa analogía y en ese análisis. Ahora, cuando hay momentos duros, Sí, que sí, los hay, sí, ¿no? sí, sí. Que uno está en contra de esa corriente y no ves fin, porque a veces hay rachas negativas, ¿no? Que te Sí, pasan. sí. ¿Qué técnicas aplicas? Bueno, yo vengo, de hecho, aquí personalmente, no me gusta compartirlo, pero vengo saliendo de una muy fuerte, de Ajá, hace 6 meses, ajá. 7 meses. Yo vivo entre Dubái, México y, bueno, algunos meses en Barcelona y Roma. Bueno, me dio una especie de burnout, ¿no? Muy fuerte. Ahora sí que de mucho éxito y de demasiado trabajo y de muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí mismo, y siempre lo digo, que yo domino el tema, me pasa. Es decir, y entonces tuve una caída de paradigmas, ¿no? De vida. Y como dice mi papá, cuando crees que entendiste las respuestas, te cambiaron las preguntas, ¿no? Y eso es evolución, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Y como dices, pues se te cae el mundo, ¿no? Por completo. Porque tienes que evolucionar, ¿no? Yo hago siempre el símil del águila, ¿no? Que me encanta. El águila, cuando cambia de ciclo, se va a la montaña más alejada y se empieza a pegar para quitarse el pico, ¿no? Si no se quita el pico, no va a renacer, ¿no? Necesita ese símbolo para poder renacer. Entonces, así es el ser humano y lo tienes que entender como tal. Es decir, entonces regresamos, no es malo, es inclusive positivo, ¿no? Yo creo en Dios y creo en un Dios perfecto que no hay mal. O sea, sería idiota pensar que Dios crea mal por razones teológicas, ¿no? Es decir, todo es perfecto. Lo que pasa es que nuestra percepción otra vez, pues cambia, ¿no? Entonces lo aplico, la pregunta es, sí lo aplico porque la actitud y la gestión de la actitud y del estado de ánimo es principal, ¿no? Sin duda, ¿eh? Cómo te vistes, qué mecanismos utilizas para salir, ¿no? El ejercicio, la meditación, la diversión, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no tomo medicina, o sea, porque aparte tengo mis propias cuestiones, pero la OMS es la mayor mafia del mundo y las medicinas te matan. Estoy convencidísimo de eso, ¿no? Ayudan, evidentemente, ¿no? Pero por ahí te friegan de otras cosas y no me encanta, ¿no? Pero yo cuando algo traigo de salud o algo, yo hago dos cosas. Tomo alcohol y medito mucho. Y me curo. Punto. Y tengo 30,000 pruebas, ¿no? Al respecto. No voy al doctor, no me gusta. ¿Algún alcohol en especial? Ron y gin y tequila y mezcal, ¿no? Para considerarlo, para considerarlo. Pero y esto no es por alcoholismo, es por diversión. Es decir, somos organismos celulares. Las células tienen conciencia y eso también ya está demostradísimo. Esa conciencia, si está divertida, si está creando, si está progresando, evolucionando, pues no hay manera de que te enfermes. Yo cuando me llega a dar algo de enfermedad o algo, es porque descansé un día. Y entonces el cuerpo dice, ahora es cuando, y una temperatura o lo que sea, ¿no? Si no dejo que llegue, porque estoy trabajando 24 horas todo el tiempo, y trabajar, lo digo en el sentido de, como tu pregunta, de vocación. Cuando la palabra trabajo se sabe que es tribulium y que viene de un sacrificio y de una tortura, ¿no? Y ese sentido se le ha dado. Si tú estás en tu vocación y en tu línea, no es trabajo. Es un placer y se te hacen largas las horas para empezar otra vez y trabajar 20 horas porque no es trabajo, te estás divirtiendo, ¿no? Y creando y es muy, muy, muy padre. No, impresionante, ¿no? Y es muy lindo lo que dices esto de hacer lo que a uno le gusta también porque realmente no lo sentís como un peso. Y es cierto que es verdad que el trabajo en sí, la palabra viene de que siempre hay que, a ver, sin duda hay que esforzarse, ¿no? Pero como que tiene que ser un sufrimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tiene que ser, no? Y hay otra, que yo he llegado a eso, porque hay esta cosa que incluso yo sostuve algún momento hace muchos años de dedícate a tu pasión y la fregada. Ahorita estoy cayendo en algo hasta contrario, ¿no? En el sentido de que muchas veces, aún con tu sistema de percepción, que tú lo creas, pues tienes que hacer cosas que no te gustan. Y no está mal.
ahorita lo que pasa es que hay un individualismo total en el mundo, no un liberalismo, un individualismo en el sentido de que tú puedes llegar a todo y eso, y no es cierto. Y entonces hay mucha frustración, mucha ansiedad, porque no es cierto que cualquiera puede llegar a todo. Entonces, eso es una falacia, una mentira. Entonces, crea que los chavitos están saliendo de la escuela creyendo que van a ser directores, CEOs y los más fregones, y la vida no es tan fácil. Sin O sea, duda. la vida es una selva, ¿no? Entonces, ok, ¿cuál es el arte? Que hagas lo que tengas que hacer para trascender, para sobresalir, para dejar un legado, ¿sí? Aunque no sea tu sueño. Tu sueño lo puedes llevar paralelamente y además, eso sí, si lo haces bien, pues vas a poder trascender igual. ¿Y cuál es el arte? Perdón. La gestión otra vez del ánimo, la gestión de la mentalidad. Que lo hagas con amor, aunque no sea lo que más quieres hacer, ¿no? Wow, Entonces es contraintuitivo, digámoslo así. Y ahí también lo mezclas, imagino, con tu objetivo de vida, ¿no? Porque, a ver, en esto del ser rebelde, disruptivos Sí. también y ver las cosas de otra forma, ¿no? O sea, tú disfrutas lo que haces en tu día a día, ¿no? Sí. Y tienes cosas súper exitosas, pero a fin de cabo, ¿cómo sigues tomando fuerza, energía para lo que viene? Cuando disfrutas hoy, ¿no? Lo que haces hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas el tema de los objetivos? Bueno, sí, ordenado, soy muy ordenado en ese sentido. Ok. Por ejemplo, de haber sido abogado 10 años, penalista, hace muchos años, hace 15 años tomé la decisión de dejar mi despacho y la abogacía por completo para dedicarme al arte de lleno, porque es muy celoso, ¿no? El arte, si no lo haces bien y completo, pues no tiene sentido. Y es mucho mi filosofía, otra vez, enfocar la fuerza, ¿no? Y la mentalidad. Entonces, yo hice una estrategia completa de artista, es decir, cosa que luego los chavillos que salen de la ENAP o de la Esmeralda o las escuelas de arte, pues no hacen, ¿no? Y entonces están ahí sin saber. Pues otra vez, si no sabes el objetivo, pues ¿a dónde vas a llegar? Yo sí sé mis objetivos desde que nací, ¿no? Por eso vendí en Avon desde los 6 años. Y luego las cosas no salen como uno quiere, evidentemente. Y ahí está la resiliencia y lo que yo le llamo la locura de la persistencia. Al final, el que gana es el que tiene más pelotas, el que no tiene límites mentales y el que aguanta, ¿no? Que son esas tres y están involucradas, evidentemente. ¿Qué pasa? La humanidad no las tiene, ninguna de esas tres. La humanidad es borrega, la humanidad es débil, la humanidad intentas algo y no sale rápido, y más en esta época. Antes había más resiliencia, ¿no? Hace 60, hace 500 años y demás, ¿no? Entonces, no hay enfoque. Entonces, pues hay pocas personas en el mundo que sí llegan, y es por eso que pocas personas en el mundo dominan el mundo, ¿no? Yo siempre he dicho que tú y yo estemos aquí con computadoras, iluminación, iPhone y demás, depende en la historia del ser humano de un 0.001 de las personas que han existido en este universo. Los demás han estado de espectadores, ¿no? Y de consecuencia. Y todo esto no lo digo como misántropo, lo digo como filósofo y como lector de la realidad y de la historia. No, pero es un hecho, es un hecho. Y ahí es importante también verlo porque incluso tú mencionas esto de no tener miedo, ¿no? De sacarnos esos límites que a veces... ¿Cómo lo manejas a la hora no sé, de hacer un arte o en un mural, ¿no? Porque por ahí estás siendo tan perfecto, ¿no? Y un miedo no sé, de cometer algún error o incluso tener tanto éxito de un mural y que el nuevo o el siguiente no sea tan exitoso como fue el anterior, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. te quitas esos miedos? Sí, es muy, muy buena la pregunta. Porque sí, podría parecer contraintuitivo, ¿no? En el sentido de, pues si no tienes miedo, entonces ¿cómo sigues las líneas, ¿no? Exacto. Para hacerlo perfecto y más. Pues aventarte. Mira, yo cada mural que he hecho, desde el primero que hice en Cuba, en la Academia de Bellas Artes de Cuba, de La Habana, siempre ha sido la primera vez que hago esa técnica, siempre. El de Roma fue mi primer fresco. El de aquí de Insurgentes fue el primer silicato, que es el nuevo fresco. El holográfico. Y nunca lo había probado. Entonces, es un reto fuertísimo para mí, pero así vivo. O sea, me gusta esa adrenalina de no saber qué va a pasar, pero de confiar en mí, ¿no? Impresionante. Y entonces, es buena la pregunta porque, pues, es confianza excesiva. Otra vez, el líder y el que domina el mundo es el que sabe de su poderío.
Y te pruebas, o sea, insisto, aquí yo no quiero manifestar que es como las traigo todas. No es así. Pero sí, al final voy a ganar con todo lo que me pongan. Y me van a poner más, porque además resulta que en esta línea, mientras más quieras subir, más problemas vas a tener. Los hombres más exitosos y los líderes más fuertes han tenido los problemas más cabrones, o sea, más fuertes, ¿no? Más impresionantes, y los han sabido pasar. A mí me encanta la frase de Churchill de la vida es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Me encanta. Yo no estoy tan de acuerdo con fracaso en fracaso, porque es una manera de verlo, ¿no? De hecho, al contrario, yo no creo en el fracaso, ¿no? Porque si venimos a aprender y a amar, nada más, pues todo lo que sea aprendizaje es ganancia, ¿no? Aunque te haya salido mal el negocio, yo he perdido muchísimo dinero, he perdido pues todo, venimos a perder, ¿no? Que es otra buena, ¿no? De que somos chiquitos, ganamos y más, de que nacimos y vamos perdiendo. Cada día pierdes algo, ¿no? Y eso en conciencia, pues hay que saberlo también para hacer también pues rituales de cierres de ciclo y demás, porque luego vienes cargando etapas que ya no te corresponden, de gente que ya no te corresponde, y entonces ese es el otro elemento. La gente está cargada de 1000 cosas que se tiene que quitar, miedos, culpas, el ser humano se autoculpa y el sistema te culpa, ¿no? Lo del cambio climático, que no vamos a entrar a todo es culpa, todo es culpa. Mira, ya hiciste esto, ahora el CO2 y la capa de ozono y la iglesia te culpa y Dios te va a castigar. Pura pendejada, perdón por la expresión. No, está bien. Entonces, si te quitas y sales, no de la caja, sino 2 nivelitos arriba, que es de lo que hablaba Nietzsche, otra vez, Así hablaba Zaratustra, que es el león, por cierto, de camello a león y de ahí al niño, puta, pues llegas a ver... ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Y qué harías si no tuvieras límites? Impresionante. No, Fede, o sea, puta, podemos estar hablando horas porque me encanta. No, aparte estamos aprendiendo muchísimo. Y eso que es temprano, ¿eh? Sí, y eso que es temprano, ¿no? Arrancamos 8 a.m. acá. Pero sí, a ver, antes de seguir, porque sí luego quiero hablar obviamente del valor que te identifica, que por todo lo que comentas, por supuesto que es la fuerza interior que tenés, que es el león en Animalmente. Pero antes de avanzar con eso, yo quiero, porque un poquito esto, tú mencionas mucho el tema de manejar el miedo y esa fuerza interior y esa autoestima. A ver, tú para todo, para todo necesitamos tener un buen autoestima, sin duda, ¿no? Necesitamos estar bien y con ganas de comernos el mundo, pero también creyéndola que nos vamos a comer el mundo. ¿Qué pasa cuando no te sucede? Hay momentos, por ejemplo, en tu burnout, ¿no? Ahora que acabas de pasar, ¿no? O sea, ¿cómo dijiste, qué hago, no? Porque en un momento decís, este no soy yo, ¿no? Sí, yo no soy así, ¿no? Mi alma quiere comerse el mundo y hoy no se lo está queriendo comer, ¿no? Así es. ¿Cómo cambiaste eso? Exacto. A ver, pues en conciencia saber que estás en ese sentido. Primero saber dónde estás situado, ¿no? A ver, si estoy en Ucrania y están los bombazos, ¿qué hago ahí? O si estoy en Mónaco, en el yate. Y eso es conciencia, aquí y ahora. Hinduismo y el Dasein, del que hablaba Heidegger. Estar aquí y ahora auténtico. Ok, primero es eso. Para no forzarlo tampoco a lo tonto. Es decir, estoy en una crisis fuertísima. Bueno, pues ¿qué hago, no? Al respecto, porque si sale mal, me lleva a la fregada. Si sale bien, como fue ahí el caso, gracias a Dios, pues me voy al cielo, ¿no? Entonces, pero y si puedes quedar ahí, por cierto, es el riesgo. Y es hermoso ese riesgo. Porque no de esas quedas ahí, ya, se fue. Yo conozco muchos casos que aparte es más o menos normal esta crisis a esta edad. O sea, es más o menos normal. Pues porque ya tuviste una vida, yo ya fui millonario desde muy joven, luego lo perdí, luego lo volví a ganar. Es decir, he estado así, ¿no? Entonces... Y he conocido muchos casos que no se levantaron. Y tienen ahorita 60 años, 70 años y les fue de la fregada a partir de ahí porque no pudieron, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Primero saber dónde estás parado. Tener mucha conciencia, mucha resiliencia. Porque exacto, a ver, cuando estás así, yo sentía que se había perdido la magia inclusive. Que la tengo, ¿no? O sea, yo desde chiquito decía, voy a ganar esto y lo ganaba o más. Es magia, ¿no? Y cuando estás así, no lo puedes hacer. No lo puedes crear, porque no estás en ese mood. Está desfasada la frecuencia. Esa es la respuesta exacta. O sea, a ver, es como el radio, que aparte así es como yo veo el mundo. El radio
Antes, bueno, yo ya soy old fashion, ¿no? Pero le hacías así, entonces no sonaba, ¿no? Hasta que ya encuentras la estación exacta en AM, FM, y ya suena algo. Ok, la frecuencia en el ser humano y la vibración es eso. Si no estás en frecuencia, no estás vibrando en eso, en abundancia y demás, no va a pasar. Entonces hay que entenderlo, no hay que forzarlo, es una especie de luto porque algo se está muriendo. Y tú te estás muriendo. Te estás muriendo en el mejor de los sentidos. Ya el caparazón que tú tenías ya no procede y no corresponde al nuevo. Otra vez, la serpiente que deja la piel, Exacto, el águila sí, el que águila se que deja quita el el pico. pico. Ahora hay 39,000 ejemplos en la naturaleza, además, ¿no? Y el ser humano no es la excepción. Somos selva, ¿no? Nosotros también. Y lo de la frecuencia que acabas de mencionar es muy lindo porque también incluso entre personas, por ejemplo, hablamos mucho de venta, ¿no? Se dejan O en mandar. relaciones incluso amorosas o lo que sea. Es muy importante estar en la misma frecuencia, ¿no? Porque a veces siempre decimos el chiste, no, vos estás en AM, yo estoy en FM, ¿no? Súper profundo. Sí, pero es real, ¿no? Sí. O sea, muchas veces es porque tenemos los dos cualidades perfectas para estar juntos, pero no podemos. O no sé, o en los negocios tengo un productazo, tú tienes esa necesidad, pero no estamos, Sí, o no es el momento o no es también, el de momento, repente. ¿no? Sí, sí. Entonces, qué lindo lo que mencionas. Y ahí, Fede, bueno, yéndonos al animal y a la fuerza interior que te tocó, que en este caso es aquí León. Es importante, o sea, ¿te sientes identificado con la fuerza interior, con este animal? Sí, desde chico. Yo soy Leo, en signo zodiacal, soy Leo. Ah, qué casualidad. Sí, y soy súper Leo. O sea, Aquí. y he estudiado mucho a León. Bueno, aquí mi símbolo es el león alado, además, ¿no? Ah, mira. Que es el de San Marcos y demás. Por las alas, pues para trascender, ¿no? Y la fuerza terrenal. Entonces, el león es el mejor ejemplo, ¿no? Se dice mucho y está hasta choteado de que no es el más fuerte, ni el más rápido, ni el más... Lo único que tiene de diferente el león a los demás es que el león tiene una fuerza interior tal que él ve a los demás como presas. O sea, cuando en la realidad el otro se lo podría comer a él, ¿no? Entonces, pero ese es... Hay una frase buenísima de Napoleón, que también era Leo, por cierto. Para ser Napoleón, primero hay que sentirte Napoleón. Y eso el león lo tiene, por supuesto, ¿no? Hay una cuestión de la fuerza estética, ¿no? En la naturaleza todo es estética, en la realidad, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la melena más grande? Importa. Imagínate que esa tontería aparente importa en la selva, ¿no? ¿Quién ruge más? ¿Quién tiene una energía más asertiva? ¿Y quién no tiene miedo, hablando de los leones, para fregarse al líder de la manada anterior? Y lo reta, así es como van los ciclos, ¿no? Inclusive, de tal manera que llega a la manada y si hay hijos que no son de él, se los come. Los mata y se los come, porque no puede haber algo que sea extrínseco a su fuerza, porque ahí domina él la realidad. Entonces, a mí, bueno, yo soy Leo y León y es mi símbolo de fuerza y me encanta, ¿no? Insisto, Nietzsche hablaba en la evolución del alma y de la conciencia. Así hablaba Zaratustra. Él habla de estos estadios que vamos evolucionando, en el que el camello es el primero, ¿no? Exacto. Y es pues el rebaño, el que montan, el que está fregado, el que asume las reglas y demás. Luego llegas al león. El león ya es el rebelde, el que nadie le va a decir qué hacer. Tiene sus propias reglas y domina. Y luego ya el niño, ¿no? Que es ya otra verificación. Pero bueno, habla del león como esta manifestación de fuerza, otra vez, y de salirte del rebaño, ¿no? Entonces a mí me encanta el león y es mi súper... No, me encanta. signo. Y de hecho, había escuchado la frase también de Nietzsche de los diferentes Sí, estadios. sí. Y sin duda, eres un león. Sí, te caracteriza mucho. O sea, eso es una gran característica tuya. Pero bueno, como siempre, en Animalmente terminamos el episodio con un juego, bueno, nuestro juego, que la idea es obviamente que tú elijas uno de los valores, a ver cuál le toca, y en base a eso, A ver, esto. discutimos un poquito. ¿Ya lo veo? Sí, adelante. Ajá. Muéstralo solo a la cámara si quieres. La intuición. La intuición, perfecto. Si quieres leer A ver, dice- la pregunta. ¿Cuántas veces sigues tus corazonadas? ¿Quién de los jugadores intuyes que está más tímido al responder? Que baile para todos. Ok. Claro, sí, no, eso no se preocupe. Pero en realidad, obviamente, nuestro juego Animalmente, que siempre lo repetimos, ¿no? Eso es un poquito
como un icebreaker Sí. para equipos de trabajo, de transformación, etcétera, donde genera empatía, donde genera realmente un vínculo un poquito más importante en equipos de negocio. Pero volviendo al valor, ¿no? De la intuición, eres muy intuitivo, ¿verdad? Totalmente. Lo que pasa es que en Occidente se ha perdido el sentido a la intuición. El racionalismo de hace 250 años, 300 años, dominó, y entonces ahorita la ciencia es la que domina todo. Y sobre todo en Occidente, insisto, en Oriente no, curiosamente, en Oriente le dan mucho más peso a la intuición, ¿no? La realidad está fragmentada, en el sentido de eso, ¿no? De razón e intuición o sentido común, ¿no? Y no, yo creo que es más importante la intuición. Está comprobado que nosotros ya sabemos las respuestas microsegundos antes de lo que respondemos. Entonces ni siquiera es racional. Otra, los políticos nos dominan, bueno, a mí no, pero a la gente, porque llegan con mensajes intuitivos, totalmente, reptilianos. El 85% del mensaje político de alguien no es racional, es intuitivo. Por eso Donald Trump dijo, yo puedo dispararle a alguien en la Quinta Avenida y van a seguir votando por mí. Y sí, evidentemente, y ganó, ¿no? Esa elección, y que yo creo que va a por ahí volver a ganar. Pero bueno, entonces la intuición es todo. Y otra vez, eso es conciencia. Pues si tú estás conectado, si meditas, si estás en tu centro, en tu frecuencia, sintonizado, pues la intuición es todo, te dice qué viene después, ¿no? Puedes leer mejor las situaciones. En la guerra y en la estrategia la intuición es todo, ¿no? Dejarla llegar, y normalmente es acertada, en un alto porcentaje, ¿no? Esta intuición de las mamás, ¿no? Que es muy famoso, de la mamá sabe cuándo te vas a dar en la madre, ¿no? Es cierto. y no o que es, sabe a distancia, ¿no? A distancia, sí. Y algo no le vibra. No, mejor no vayas a esto, ¿no? Y es verdad. Entonces, ya ni qué decir que esto está relacionado con lo del modelo de realidad holográfica, ¿no? En el que además creamos la realidad nosotros y demás. Entonces, pues la intuición es todo en ese sentido. No, me encanta, me Y encanta. acompañado de fuerza, otra vez, ¿no? Y de ejecución, ¿no? No es nada más intuir y hacer las cosas a lo tonto. Es por dónde voy, consultarlo y de ahí actuar, ¿no? A la acción. Impresionante, Fede. No, Fede, la verdad que es increíble escucharte. La realidad, bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo, estoy seguro que la gente en su casa también. Yo siempre aprendo. Y me encanta esto de crear nuestra propia realidad. Y incluso te tocaron, pareciera casualidad, pero te tocaron dos valores que realmente te identifican, porque sí. Sin duda, esa fuerza interior y fue todo lo que estuvimos conversando durante todo el capítulo. Pero bueno, nada, agradecerte. Estoy seguro que vas a seguir siendo súper exitoso ahí. No sé si quieres mostrar, porque veo que trajiste un cuadernito también ahí. Bueno, es uno de los libros, sí, que tengo con los murales y demás. Impresionante. Que, bueno, No, muy bueno. de línea editorial y demás. Excelente. No, la realidad, Fede, nuevamente te quiero agradecer por tu tiempo. Estamos muy contentos de tenerte aquí en el Animalmente. Y nada, desearte el mejor de los éxitos con todo lo que viene, que sigas rompiéndola y siendo un crack como lo sos. Y bueno, nada, que tengas un excelente día. Muchas gracias. Y bueno, hablamos de cosas de empresa y de CEOs. De hecho, no hablamos concretamente de eso, pero todo lo que hablamos hoy tiene que ver con la empresa y con gestión de personal, liderazgo y demás, indirectamente, ¿no? Sin duda. No, es que es cierto. Yo obviamente quise poner mucho foco en tu carrera y en que puedas mostrarnos también esa parte interna y realmente de tu fuerza interior, para que todos podamos aprender y tomar también atributos y técnicas para nuestro día a día, ¿no? Porque todo lo que hablamos, desde el burnout, desde cómo salir ante, o qué técnicas usar, o el de ser consciente de lo que estamos viendo, vivir el presente, o sea, tocamos muchísimos temas que están buenísimos. Y creo que tú eres, o sea, es la realidad, eres un empresario, tienes muchísimas empresas, eres una persona que podemos decir, o sea, un millonario realmente de México, que sinceramente mucha gente admira y no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Como dijimos, somos muy pocos, ¿no? Sí, y hay que saber el lugar y el rol que te toca. Sí, totalmente. Nuevamente, te agradezco, Fede, espero que estés muy bien y bueno, aquí un nuevo capítulo de Animalmente. Muchas gracias.